En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, San Pablo les decía con fuerza a los corintios: por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, remarcando cómo toda la vida del hombre debe ordenarse a alabar, a hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Todas las energías del hombre deben unificarse en ese fin, en alcanzar ese fin. Y eso es lo que estamos buscando en los ejercicios. Y esto es lo que quiere San Ignacio, que en los ejercicios todo se haga para la gloria de Dios, manteniendo el alma en una tensión constante hacia la santidad. Toda nuestra vida tiene que estar siempre orientada hacia la santidad. Ese es el fin de ese examen particular que hacemos. Bueno, cada día, ¿no? Sobre un defecto, sobre una virtud a adquirir. San Ignacio, en los ejercicios, da una serie de pautas o de normas a seguir que justamente ayudan de una manera eficaz al ejercitante a mantenerse recogido, atento, bien dispuesto, generoso para con Dios. Y estos son los que San Ignacio en el libro de los ejercicios llama las adiciones, que trae entre el número 73 y el número 90 de la primera semana, y luego que se van a hacer algunas adaptaciones en las otras semanas, en algunas de estas adiciones, que él las titula, en el número 73 dice: adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Como explica el padre Casanovas en su comentario a los ejercicios, dice justamente la palabra adición implica una añadidura, o sea, algo que no es lo principal, pero que se agrega para poder realizar, como dice Ignacio, hacer mejor los ejercicios y para hallar lo que se desea, ¿no? Son algo secundario, pero eso no significa que no sean importantes. Al contrario, son muy importantes. Y mucho del fruto de los ejercicios depende del cumplimiento de estas adiciones, de estos consejos, de estas pautas, porque son las que nos ayudan a mantener la atención hacia la santidad. Dice San Ignacio que tienen estas adiciones como dos fines principales, ¿no? Hacer mejor los ejercicios y mejor hallar lo que se desea. ¿Qué es lo que se desea? Vencernos a nosotros mismos y ordenar la vida según la voluntad de Dios, sin movernos por afecto desordenado. Y esto de todo el tiempo, San Ignacio va a estar diciendo que nosotros tenemos que estar buscando lo que deseamos, o sea, haciendo ese esfuerzo para hallar lo que deseamos, ¿no? Alcanzar tal fruto, alcanzar lágrimas de nuestros pecados, alcanzar alegría de la resurrección de Jesucristo. Bueno, entonces, para mejor hacer los ejercicios y mejor hallar lo que se desea, tenemos que cumplir estas adiciones. Las adiciones, si bien es cierto que ayudan principalmente a la oración, no son exclusivamente para la oración, son adiciones de los ejercicios. O sea, como dice San Ignacio, son para hacer mejor los ejercicios. Todas las cosas de los ejercicios se ordenan principalmente al fruto, es decir, a mejor hallar lo que se desea. El intento de las adiciones es ayudarnos justamente a conseguir con mayor seguridad ese fin de los ejercicios, ese vencernos a nosotros mismos y ordenar la vida según Dios. Estas adiciones, como decía, son como un despertador que nos acompaña a toda hora, ¿no? Impulsándonos de continuo a que no perdamos nunca de vista el fin que estamos buscando, ¿no? Es la búsqueda de la santidad. Y esto es fundamental en los ejercicios. No hay nada más importante en los ejercicios que mantener siempre en la conciencia el fin, que es la búsqueda de la santidad. Y por eso San Ignacio quiere que renovemos permanentemente, constantemente la memoria y que lo definamos con toda exactitud, que lo penetremos, lo amemos, nos enamoremos de este fin y que lo pongamos por el fundamento de todas nuestras acciones. O sea, que por eso es lo que decía San Pablo, que ya comamos, ya bebamos, ya estemos en la cama, ya estemos caminando, ya estemos de rodillas, todo lo estemos haciendo para gloria de Dios, ¿no?
para buscar, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma. El fin de las adiciones es eso, es servirnos de aviso y estímulo para que no se apodere en nosotros como una somnolencia o como una rutina en los ejercicios, sino que nos mantengamos siempre con esa tensión, con ese espíritu vivo que está como expectante, como atento a lo que Dios quiere en cada momento, ¿no? Las adiciones son 10, que están entre el número 73 y el número 90, porque algunas se explican en varios números. La mayoría es cierto que van ordenadas a crear un clima de oración, a lo que podemos llamar la preparación remota a la oración. Hay algunas otras que hablan de la preparación bien próxima a la oración, o sea, no solo de mantenernos en recogimiento y mantener la atención en Dios, sino de cómo algunos consejos para poder entrar mejor en los momentos de oración y para examinarnos. El famoso examen que se hace sobre la oración es justamente lo que San Ignacio da en la edición número 5. Pero después, la última edición es la 10ª sobre la penitencia, que también es muy importante en los ejercicios, y sobre esta es la que vamos a centrar la atención de esta plática, sobre la penitencia que se debe hacer en los ejercicios espirituales ignacianos. Como decíamos, las ediciones entonces tienen que ayudarnos a mantener el ideal de la santidad vivo y operante, ¿no? Y es por eso que San Ignacio, al final en el número 90, va a decir que el examen particular de conciencia que en la vida ordinaria se tiene que hacer sobre ese defecto particular o sobre esa virtud particular que queremos adquirir, ¿no? Ese examen particular que es esa concentración de todas las energías del alma en un punto para poder dar cada día un paso de santidad. Durante los ejercicios, el examen particular es de San Ignacio que se haga sobre las adiciones. Fíjense que las adiciones son a los ejercicios lo que el propósito particular es a nuestra vida cotidiana. Uno dice, si este día yo viví olvidado de mi propósito particular, es un día en que perdí de vista el fin de mi vida, el fin de la santidad. Bueno, del mismo modo, si vivo en los ejercicios olvidado o sin cumplir con las adiciones, estoy olvidándome del fin de los ejercicios. De allí que es tan importante para mantener entonces la atención, para mantener el espíritu firme en la búsqueda, en la generosidad para con Dios, ese esfuerzo para unirnos a Dios en los ejercicios. Las adiciones, como decía, son 10. Muy brevemente voy a comentar sin leer el texto completo de las primeras 9, ¿no? Que, como decía, se ordenan más bien a mantener el espíritu, el alma recogida, no solamente el alma. Las adiciones son para todo el hombre, por eso San Ignacio va a dar ejemplos muy psicológicamente muy precisos y con un gran conocimiento de lo que es el hombre completo, alma y cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la primera adición es sobre el último pensamiento consciente del día, que cuando nos vayamos a dormir, nuestro último pensamiento sea la meditación que vamos a hacer el día siguiente. Esto cuando uno está haciendo ejercicios retirado, evidentemente cuando está haciendo los ejercicios de mes. O la segunda edición, el primer pensamiento consciente del día, o sea que apenas me levante ya esté pensando a qué me levanté, cuál es el fruto que deseo seguir, cuál es la meditación que tengo que hacer, ¿no? O mantener, no dejar que entren otros pensamientos y que nos roben la atención. Pues la tercera edición es que cuando estemos por llegar al sitio al que vamos a hacer oración, de algún modo tomemos conciencia de con quién vamos a hablar, que hagamos un gesto de reverencia, que eso lo podemos hacer, por ejemplo, en estos ejercicios, cuando voy a empezar a hacer un momento de oración, por ejemplo, encender una vela, ¿no? O de algún modo hacer ponerme de rodillas un poquito, tomar conciencia que estoy entrando en la oración. La cuarta edición habla sobre las posiciones para rezar, ya sea sentado, arrodillado, justamente San Ignacio tomando conciencia que somos alma y cuerpo y que por ahí las posiciones corporales nos pueden ayudar a las disposiciones espirituales, ¿no? Evidentemente que la posición más habitual para la oración, para el trato con Dios, es estar de rodillas, pero San Ignacio también dice, bueno, si uno quiere, por ejemplo, humillarse más, puede postrarse por tierra. Bueno. La quinta edición es sobre el examen de conciencia que tenemos que hacer sobre los ejercicios, es decir, cómo nos ha ido, si hemos alcanzado el fruto
de este momento de oración o no, y si hemos estado atentos o si han entrado distracciones. Y también San Ignacio, realmente hacer un examen por un espacio, él dice, de 15 minutos, o sea, si rezamos 1 hora, por 15 minutos dedicarnos a examinar cómo hemos rezado, y si vemos que hemos hecho algo mal, ya sea voluntaria o involuntariamente, bueno, pedir perdón a Dios y pedir gracia para poder enmendarnos y el próximo ejercicio hacerlo bien y hacerlo mejor. Y si vemos que nos ha ido bien, que hemos alcanzado el fruto, realmente agradecerle a Dios porque ha sido Él el que lo ha hecho. Porque como dice Jesucristo, no podemos hacer nada sin Él. Sin mí nada podéis hacer. Si hemos dado un fruto bueno en la oración, ha sido por gracia de Dios. Entonces agradecerlo. Y después San Ignacio va a dar otras 4 ediciones como más generales durante el día, que es para mantener, esta atención, este recogimiento. Dice San Ignacio, por ejemplo, no andar pensando cosas ni de placer ni de alegría, sobre todo cuando estoy en la primera semana, que estoy buscando dolor de mis pecados, lágrimas, ¿no? En cambio, al contrario, esa edición, cuando estemos en los misterios de la resurrección, va a decir que sí, que hay que pensar en cosas de alegría. O también, ahora que estamos en la primera semana y estamos buscando el dolor de nuestros pecados, el arrepentimiento, la compunción del corazón, es evitar claridades, porque la claridad siempre nos causa alegría, ¿no? Aparte dice también no reír, no decir cosas que muevan a risa a los demás, es decir, mantener la atención, no dejar que nada nos distraiga, refrenar la vista, ¿no? Si solamente con la persona con la cual estamos tratando los ejercicios, mirarla, pero después estar muy atentos a cuidar la vista, porque por la vista nos entran las distracciones, son las ventanas del alma, los ojos. Y finalmente, la 10ª adición, la cual sí voy a leer el texto y es la que vamos a comentar, dice San Ignacio, la 10ª adición es penitencia. Y va a decir así el texto del libro de los ejercicios, en el número 82 hasta el 87, y después San Ignacio da 3 notas que vamos a comentar brevemente. La 10ª adición es penitencia, la cual se divide en interna y externa. Interna es dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni algunos otros. La externa, o fruto de la primera, es el castigo de los pecados cometidos y principalmente se toma de 3 maneras. O sea, explica de qué modo se puede hacer penitencia externa, ¿no? La interna, el dolor de los pecados, la externa va a explicar ahora de qué modo. La primera manera es acerca del comer, el número 83. Es a saber, cuando quitamos lo superfluo de la comida, no es penitencia, eso es templanza. Penitencia es cuando quitamos de lo conveniente y cuanto más y más, mayor y mejor, solo que no se corrompa el sujeto, o sea, y se siga enfermedad notable, o sea, que no nos dañe la salud. La primera manera entonces es acerca del comer, o sea, hacer ayuno. La segunda acerca del modo de dormir, y asimismo dice, no es penitencia quitar lo superfluo de las cosas delicadas o suaves, sino es penitencia cuando se quita lo conveniente, y cuanto más y más mejor, solo que no se corrompa el sujeto ni se siga enfermedad notable, ni tampoco se quite del sueño lo conveniente, especialmente si no tenemos el hábito vicioso de dormir de más, para poder llegar al justo medio. Entonces, la segunda manera de hacer penitencia es en el dormir, ya sea dormir de un modo más incómodo o quitar un poco el sueño, pero cuidado de no quitar lo conveniente para después no estar durante todo el día somnolientos y no poder después cumplir con nuestro deber o no poder rezar porque no podemos concentrarnos porque estamos con sueño. La tercera manera, dice San Ignacio, es castigar la carne, es a saber, dándole dolor sensible, ya sea trayendo cilicios, ¿no? Como esos cinturones de alambre con puntas como para que nos pinchen, que se ponen en la cintura, o sogas o barras de hierro sobre las carnes, o flagelándose, o llagándose, u otras maneras de asperezas. Y San Ignacio aquí hace una aclaración, dice que lo más importante, dice el número 86, lo más cómodo y más seguro de la penitencia es que el dolor sea sensible en las carnes y que no entre dentro de los huesos de manera que haya dolor pero no enfermedad. O sea, que nos cause dolor pero que no nos dañe. Por lo cual parece que es más conveniente el lastimarse, o sea, dice, golpearse, flagelarse con cuerdas delgadas que dan dolor de fuera,
que no de otra manera que cause enfermedad que sea notable. Entonces, explica las 3 maneras de hacer penitencia: en el comer, en el dormir o en la carne, dándole dolor sensible a la carne. Que también puede ser estando mucho tiempo de rodillas, también puede ser dándose una ducha de agua fría. De algún modo, o sea, realmente vencer esa tendencia que tenemos a lo más cómodo, a lo más agradable, a lo suave. Y el número 87, que ya es lo último que trae San Ignacio en la edición sobre la penitencia, dice los motivos por los cuales hay que hacer penitencia. Si la primera nota es que las penitencias externas se hacen por 3 efectos. El primero, por satisfacción de los pecados pasados, ¿no? Por satisfacción, por expiación de nuestros propios pecados. Segundo, por vencerse a sí mismo, es a saber, para que la sensualidad obedezca a la razón y todas las partes inferiores estén más sujetas a las superiores, ¿no? Vencer a nosotros mismos y que nuestras pasiones se sujeten a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad, ¿no? Que las potencias inferiores se sujeten a las superiores. Tercero, para buscar y hallar alguna gracia o un don que la persona quiere y desea, así como si desea tener contrición interna de sus pecados, o llorar mucho sobre ellos, o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o por la solución de alguna duda en que la persona se halla, pues tomar alguna decisión. Es decir, muchas veces el hacer penitencia es un modo de atraer la gracia divina para poder hallar un don, o sea, eso, que queremos realmente alcanzar dolor de nuestros pecados, o necesitamos luz de Dios para poder tomar una decisión. Entonces el hacer penitencia es un modo de alcanzar esa gracia divina, ¿no? Finalmente, San Ignacio da otras notas sobre cómo se tienen que cambiar, las adiciones que decíamos, el último pensamiento consciente del día y el primer pensamiento consciente son para las adiciones para los ejercicios, que se realizan a la medianoche o el primero de la mañana, cuando uno está haciendo ejercicios retirado, ¿no? Y que la cuarta adición, esa de hacer un gesto de reverencia cuando uno está por entrar a la oración, o las posiciones en las cuales uno reza, que nunca se haga delante de otras personas, que se haga siempre escondido. Y finalmente, dice el número 89, que como las adiciones son medios, hay que usarlas tanto en cuanto a la persona está buscando hallar lo que desea, ¿no? Entonces, ¿cómo por ahí puede convenir cambiar? Es decir, si yo estoy haciendo penitencia y no obtengo el fruto, porque tal vez me estoy debilitando, bueno, tal vez me conviene dejar un poquito de hacer penitencia para poder alcanzar ese fruto de crecer más en amor a Jesucristo, contemplando sus misterios, ¿no? O viceversa, si ahora no estaba haciendo penitencia, pero no alcanzo el fruto, hacerla, ¿no? Como ir discerniendo qué es lo que más me conviene para poder hallar lo que deseo, ¿no? Y finalmente, el número 90, la última adición, es la que decíamos que aclara que durante los ejercicios el examen particular de conciencia se haga sobre las adiciones. Es decir, yo tengo que examinarme sobre cómo estoy haciendo estos ejercicios. Si realmente el último pensamiento del día lo estoy haciendo para Dios, si el primer pensamiento de la mañana lo estoy haciendo para Dios, si estoy entrando en la presencia de Dios con un acto consciente, haciendo un acto de reverencia, si busco las mejores posiciones para rezar, si estoy haciendo el examen de cada ejercicio, si he evitado claridades porque estoy buscando lo de mis pecados, si he evitado cosas de risa, distractivas, si he cuidado la vista. Eso es lo que yo tengo que examinar durante los ejercicios para poder realmente mantener la atención. Ese es el fin de las adiciones. Que no se nos escape, que no nos distraigamos en los ejercicios, ¿no? Sino que estamos aquí para buscar la santidad. Entonces, mantengamos todas las energías del alma puestas en esto. Y estos consejos nos ayudan muchísimo para poder mantener todas las energías del alma en la búsqueda de la santidad, para poder ordenar nuestra vida según la voluntad de Dios. Vamos a decir algunas cosas más sobre esta 10ª adición sobre la penitencia, ¿no? Lo primero que hay que señalar
es que hay una gran influencia y relación entre la oración y la penitencia, de tal suerte que apenas se concibe que un hombre de oración no sea al mismo tiempo una persona penitente. Santa Teresa decía eso, que ser espiritual y tener una vida cómoda es un disparate. Considerar que alguien puede ser espiritual con una vida regalada es disparate, decía ella, ¿no? Por eso, un hombre que verdaderamente es mortificado seguramente tiene verdadera oración. Es fácil que pueda entrar en la oración y que tenga un trato íntimo con Jesucristo crucificado, porque Él también es alguien crucificado. Y en tiempos de ejercicios hay que hacer penitencia. Y justamente es un tiempo muy propicio para hacer penitencia. Si en toda nuestra vida tenemos que hacer penitencia, más aún cuando estamos en los ejercicios, porque es un tiempo especial de gracia de Dios y de intimidad con Dios, de búsqueda de la unión con Cristo crucificado. San Ignacio, en la cueva de Manresa, cuando experimentó él todo lo que después va a volcar en el libro de los ejercicios, hizo penitencia, hizo mucha penitencia. También le hicieron sus primeros compañeros y la historia de los santos nos lo muestra, ¿no? Actualmente la vida moderna predica continuamente en contra de la penitencia. Hay que huir de la incomodidad, hay que huir de toda enfermedad, de toda molestia y hay que huir de todo sufrimiento. Bueno, ciertamente que eso no es un espíritu cristiano, ¿no? No es el espíritu de los que buscamos seguir a Cristo crucificado. Y por eso, por si alguno que está haciendo los ejercicios pensara que realmente la penitencia es algo que no es necesario, que ya pasó de moda, bueno, justamente el comentar esta regla nos va a ayudar a convencernos, a ver por qué San Ignacio nos invita a hacer penitencia, incluso los motivos que él da de por qué tenemos que hacer penitencia, incluso penitencia externa, no solamente la interna, sino la externa. Primero entonces vamos a esquematizar, recordar un poco lo que hemos leído en esa 10ª adición. Primero que hizo San Ignacio es esa división de la penitencia en interna y externa, ¿no? Penitencia interna es el dolor de nuestros pecados, es decir, la contrición. Recordemos que en el dolor de los pecados hay un dolor que es imperfecto, que es la atrición, que es el dolor por miedo, cuando uno tiene miedo a los castigos del infierno y por eso se duele. Y eso es válido, eso es suficiente como para poder, por ejemplo, acceder al sacramento de la confesión, pero es un dolor muy imperfecto, es un dolor por temor. En cambio está la verdadera contrición, que es el dolor por amor, ¿no? Y por eso es el dolerse de los pecados, el doler porque me doy cuenta que he faltado al amor de Dios, que yo he sido un desamorado, y el firme propósito de enmienda, de no cometerlo más, ni esos pecados ni ningún otro. Esa es la penitencia interna, ese dolor interno, lo que llaman la compunción del corazón, buscar como un estado habitual de dolor de nuestros pecados, ¿no? Que nos mantiene como muy atentos a no pecar. Don Columba Marmion, comentando esto, dice que, por ejemplo, el hijo pródigo de la parábola, que trae el capítulo 15 de San Lucas, dice, luego de haber recibido ese perdón del Padre, pero esa situación tan dolorosa que él pasó, dice, pensar que ni bien se le cruzaba por la cabeza irse de vuelta de casa, se largaría a llorar, se quedaría, no, eso yo no lo hago nunca más, yo nunca más le fallo a mi Padre. Bueno, eso es penitencia interna, ¿no? Ese dolor de los pecados. Penitencia externa es como un fruto de la primera, y de hecho una verdadera penitencia externa nace de la penitencia interna. O sea, que alguien diga que tiene dolor de los pecados sin querer hacer penitencia externa es realmente muy, muy extraño, porque se manifiesta en la penitencia externa. Pero la penitencia externa sin penitencia interna es pura cáscara, es algo superficial, ¿no? La penitencia externa es realmente ese castigarse, es sufrir por los pecados cometidos, ¿no? Es recibir la pena. Sabemos que cada pecado tiene una culpa, que es ese desorden de la voluntad, y conlleva una pena, un castigo. Bueno, de algún modo la penitencia externa es aplicarnos ese castigo ahora. Y esto es lo que San Ignacio dice, que hay 3 modos de hacer penitencia externa. Dice, en el comer, o sea, en los ayunos, aclarando San Ignacio que no es quitar lo superfluo. Quitar lo superfluo es templanza, es decir, comer de más está mal. Entonces, la templanza es la que nos rige cuánto debemos comer, cuánto tiene que ser el placer, regula el placer en las comidas.
Entonces, quitar lo superfluo no es penitencia, eso es templanza. Penitencia es quitar de lo conveniente, o sea, de algún modo hacer un sacrificio, ¿no? Pero siempre y cuando San Ignacio no se siga enfermedad, o sea, no me esté debilitando ni me esté dañando. San Ignacio, de hecho, por ejemplo, él en esto experimentó mucho. Él hizo ayunos una semana completa y después se dañó la salud, y por eso él va después a decir que las penitencias sean elegidas por la persona que las va a hacer, pero reguladas por la prudencia y la discreción del director espiritual o del que está dirigiendo los ejercicios. Siempre la penitencia tiene que ser tanto cuanto, ¿no? Dice San Ignacio, cuanto más y más mejor, pero tanto cuanto. O sea, si estoy dañándome la salud, no, tengo que cortar. Bueno, entonces puede ser en el comer, puede ser en el dormir, de vuelta dice, quitar lo superfluo, o sea, quitar todo lo que es muy cómodo, muy suave, muy agradable. Eso no es penitencia, eso es templanza. Penitencia es quitar de lo conveniente, o sea, por hacer algún esfuerzo, hacer un sacrificio. Igualmente señala que no conviene quitarle las horas de sueño a lo que necesita nuestro cuerpo, de mínimo, porque si no, después no vamos a poder hacer bien los ejercicios. Finalmente, castigar la carne, es decir, darle dolor sensible, darle realmente molestia a la carne, ya sea por el uso de cilicios, de disciplinas, o sea, la autoflagelación, o ya sea por una ducha de agua fría, o por o estar más tiempo de rodillas, o por pasar un poco de frío donde estoy. De algún modo, darme alguna incomodidad, ¿no? Darme un dolor sensible. Y acá es donde San Ignacio señala que más bien conviene que el dolor sea sensible, pero que no cause enfermedad, o sea, que no nos lastime, ¿no? Y ahí entonces señala que se divide en interna y externa, señala estos tres modos de hacer penitencia: en el comer, en el dormir y en el dolor sensible a la carne, y después señala la finalidad, o sea, los motivos, los fines que perseguimos al hacer penitencia. Y esto es muy importante porque todos tenemos que hacer penitencia. Jesucristo en el Evangelio dice claramente, si no hacéis penitencia igualmente todos pereceréis. Es algo propio de la vida cristiana, porque todos somos pecadores y tenemos, por la herida del pecado original, las tendencias de la concupiscencia que nos inclinan hacia el mal. Entonces, tenemos que luchar por erradicar. La penitencia es la virtud propia para erradicar el pecado de nuestra vida. Entonces, dice San Ignacio, la primera razón es para satisfacción de los pecados ya cometidos. Nosotros tenemos que, de algún modo, pagar la deuda que hemos contraído con Dios al cometer un pecado. Todo pecado se presenta ante Dios, ¿no? Como decíamos, con una culpa y una pena. Bueno, la culpa me la perdona en la confesión, pero la satisfacción la tengo que hacer con la penitencia. Ese es el sentido de la penitencia que me da el confesor cuando me da la absolución y me dice, bueno, y esta es la penitencia. Pero también nosotros tenemos que hacer penitencia porque no tomamos conciencia a veces del daño que causan nuestros pecados, ¿no? Los nuestros o los de la humanidad, ¿no? Tenemos que nosotros completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Jesucristo, ¿no? Completar en el cuerpo místico de la Iglesia, en nuestro cuerpo, todos los sufrimientos que tienen que expiar por los pecados cometidos. La segunda razón, dice San Ignacio, es para vencerse a sí mismo, es a saber, para que la sensualidad le obedezca a la razón y las partes inferiores a las superiores. Aquí, esta segunda razón está muy en consonancia con el fin de los ejercicios, ¿no? Que tenemos que vencernos a nosotros mismos para poder ordenar nuestra vida, ¿no? Vencer implica un esfuerzo, una violencia. Y aquí se habla de vencer nuestra parte más animal, nuestro hombre viejo, ¿no? O sea, la sensualidad que con esas pasiones desordenadas, con esos apetitos desordenados, que una sensualidad que es ciega, que está desprovista de razón y que hay que domarla como se doma a un caballo o como a una fiera, a fuerza de violencia y de esfuerzos, ¿no? Nosotros tenemos necesidad de educar nuestras pasiones, nuestros sentimientos, y esto se hace al precio subido de la penitencia. Solo al precio de este esfuerzo y de esta penitencia se compra la libertad de espíritu, o sea, recuperar ese dominio de la inteligencia y de la voluntad sobre nuestras pasiones. Cuando el alma llega a ser señora de la carne, entonces
queda como libre y se ve iluminada una luz superior que nos permite empezar como a gustar de las cosas espirituales. San Pablo lo va a decir claramente, ¿no? Como nosotros tenemos esas dos leyes. Hay una ley carnal, una ley de pecado, que atenta contra la ley espiritual o contra la ley de Dios, la ley del espíritu. Hay un hombre animal y un hombre espiritual, y que el hombre animal no puede conocer las cosas de Dios. Es necesario domarlo, espiritualizarlo para que pueda después empezar a gustar y a saborear las cosas divinas. El hombre animal no puede gustar las dulzuras espirituales. En cambio, los que saben crucificar su carne con Jesucristo, en la vida presente ya participan de esta espiritualización de sus sentidos. Y esto es lo que quiere San Ignacio, porque es muy importante para que los ejercicios den fruto, que de algún modo todo el hombre, alma y cuerpo, se compenetre con los ejercicios, se entusiasme, se involucre en el ideal de la santidad, ¿no? Aunque muchas veces no sean un consuelo sensible, unas emociones sensibles, pero es que realmente yo domine mi carne para poder tener una voluntad férrea y tomar las decisiones que tengo que tomar, aunque me duelan, aunque impliquen sufrimientos, aunque me hagan llorar, aunque me hagan sangrar el corazón, pero que yo las haga porque me las pide Jesucristo crucificado. Por eso San Pablo dice, hay que crucificar nuestras concupiscencias con Cristo para poder realmente después resucitar una vida nueva, una vida espiritual, ¿no?, con Cristo, y empezar a gozar de los bienes espirituales. La tercera razón que da San Ignacio para hacer penitencia es esta que decíamos para buscar y hallar alguna gracia o un don que la persona quiere y desea, ¿no? Ya sea contrición de sus pecados, llorar mucho sobre ellos, o por las penas y los dolores que Cristo pasó en la pasión, o por la solución de alguna cuestión, una decisión que tengo que tomar, alguna duda que tengo. Justamente esas lágrimas, ese dolor de los pecados o esa luz para poder tomar una decisión es un don de Dios. Y la experiencia, las personas espirituales nos dicen que Dios suele conceder los dones a la verdadera penitencia, ¿no? Cuando uno se humilla ante Dios, la humildad, y la penitencia está muy cargada de humildad, atrae las gracias divinas. Esto lo vemos en la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando el rey David quería alcanzar una gracia de Dios, se humillaba. Cuando los ninivitas se humillaron, Dios les concedió el perdón. Mismo Cristo dice que ciertos demonios solamente se vencen con oración y con penitencia. O sea que hay dones que Dios tiene reservados para regalarnos si nosotros nos esforzamos y le mostramos que los deseamos, incluso haciéndonos violencia nosotros mismos, haciendo penitencia. Todas estas cosas las tiene que experimentar en sí mismo el que está haciendo los ejercicios, y haciendo de cuenta que, como toma conciencia que necesita esas gracias, entonces se esfuerza por obtenerlas, y por eso va como probando, ¿no? Señor, yo voy a hacer esto, a ver si esto es lo que tú estás esperando que yo haga para que me concedas esta gracia. Y pedirlo continuamente en la oración. Por eso no tiene que ser el director quien señale las penitencias, sino tiene que ser la misma persona que está haciendo los ejercicios la que vaya discerniendo, pero claro que tiene que aconsejarse y pedir la iluminación de acuerdo a la experiencia y el discernimiento del director de los ejercicios o del confesor o del director espiritual. Señalamos nuevamente que la penitencia tiene que ser verdaderamente penitencia, o sea, no quitar lo superfluo, no moderación de lo que era un exceso, ¿no? Por eso realmente tiene que haber un esfuerzo, un sacrificarse, y por eso es que el verdadero espíritu de penitencia, ¿no?, cuando uno comprende que es necesario que hagamos penitencia por nuestros pecados, se despierta como una luz que nos permite reconocer los 1000 modos que tenemos de hacer penitencia y de ofrecerle a Dios sacrificios, ya sea soportando con paciencia un dolor de una enfermedad que nos está quejando, soportando un frío, o como digo, buscando pequeñas incomodidades, ¿no? De algún modo eso se despierta cuando uno quiere hacer penitencia, ¿no?
San Ignacio señala ciertos límites, ¿no? Porque es cierto que, insisto, la penitencia es necesaria, y más en los ejercicios. Si bien en toda nuestra vida hay que hacerlo, pero en los ejercicios es un poco más, porque así como, por ejemplo, uno dice, toda persona tiene que hacer una dieta para cuidar la salud. Pero claro, un atleta que está preparándose para un evento tiene que hacer una dieta especial, más aún, y en el tiempo que se prepara la va a hacer estrictísimamente. Bueno, del mismo modo, toda la vida cristiana exige penitencia, pero mientras estamos haciendo los ejercicios, claro que hacemos un poco más, como para poder realmente ponernos a tono y de algún modo entrar en sintonía con el Dios que nos quiera hablar. Bueno, pero San Ignacio, si bien tenemos que hacer un poco más, da como estas limitaciones que hay que observar, y es esa que decía que primero que nunca se cause enfermedad notable, ¿no? O sea, que no nos dañemos. La segunda observación que da San Ignacio es que tampoco se quite al sueño, sobre todo, dice él, lo conveniente, porque si no, no vamos a poder cumplir con los deberes que tenemos, o sea, con los momentos de oración, vamos a estar con la cabeza embotada y no podremos rezar. Después dice eso, que esa pauta de que cuando nacemos damos dolor sensible a la carne, que sea más bien eso, dolor sensible y no que nos lastime. Por eso el uso de cilicios o de disciplinas dice que no cause enfermedad, sino que más bien cause dolor sensible. Y finalmente da como esas últimas dos observaciones de que a unos, dice el primer San Ignacio, les conviene hacer más penitencia y a otros menos. ¿Por qué? Porque la penitencia va a depender de la persona, ¿no? De la condición de la persona, y va a depender también de lo que Dios quiera para esa persona, ¿no? Entonces, es un medio, hay que usarlo tanto cuanto, y a veces una persona le conviene hacer más penitencia porque tal vez ha tenido una vida más desordenada, y a otra menos, o porque Dios a esa persona le pide que tenga que lo que colabore más en la obra de la corredención. Entonces, a unas personas habrá que indicarle más y a otras menos. Eso dependerá, es una ley de la prudencia humana. Y la segunda observación es que Dios conoce mucho mejor que nosotros cuánta penitencia tenemos que hacer, y por eso es tan importante como que pedirle luz a Dios para poder regular la penitencia. Él sabe mucho más que nosotros lo que nos conviene. Por eso hay que tener también esa prudencia sobrenatural. Con una y otra ley, el santo nos aconseja que la persona vaya como variando la penitencia para poder hallar lo que desea, para poder buscar el fruto, para poder hallar, mejor dicho, ese fruto que está buscando en los ejercicios, ¿no? Estos cambios descansarán el cuerpo, iluminarán el espíritu y pueden ser un medio por el cual se nos dé a conocer la voluntad de Dios. Por eso, como conclusión de estas adiciones, pero especialmente sobre esta adición sobre la penitencia, es que el ejercitante que está buscando la santidad tiene que tener un fuerte impulso a la penitencia espiritual, principalmente hacia la interna, pero también hacia la externa y corporal, ¿no? La primera, la interna, buscarla sin límites. Siempre podremos llorar más nuestros pecados. La segunda, practicarla con eficacia, pero según la regla del tanto cuanto, o sea, cuanto más y más mejor, pero sin dañarnos, ¿no? La penitencia, como decimos, tiene que acompañarnos durante toda la vida, pero la corporal, especialmente en los momentos de los ejercicios, nos ayuda mucho a obtener de Dios estas gracias que necesitamos para poder ser fieles a las mociones del Espíritu Santo y en todo buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y de modo que estos días de ejercicio realmente sean días en los cuales no tenemos otro fin que alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.